de los que nos levantaban a una joven. Yo fui forastero y no me lanzaron, sobreviví, así que todo un detalle por su parte también. Y es que la literatura, como esos 3 caños de agua fresca, aplaca la sed del que busca, sana las heridas que nos hemos hecho durante el camino y nos permite seguir andando a pesar de todo. La cultura es sosiego, es el umbral fresco sobre el que nos bajamos para descansar y para mí es una patria en la que poder vivir para siempre. Perfecto es de estos hombres, un hombre libro, un humanista, que es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Salamanca, doctor en Filología Hispánica por la UIP, y no contento con ello, es también experto en literatura y lengua portuguesa, lector de español en la Universidad de Stirling en Escocia, catedrático emérito de la UIP y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad. Ahí es nada. Y también crítico, investigador, traductor, entre otras muchas celebridades, para mí la más importante, sin duda alguna, que es el mago portugués, Fernando Pessoa, y su libro Del desasosiego, que él tradujo para la editorial Acantilado y por la que recibió también un premio a la traducción. Y ahora que no nos escucha nada de perfecto, yo en mi mesita de noche tengo siempre 3 libros. El Quijote de Cervantes, Las Meditaciones de Marco Aurelio y el libro Del desasosiego de Fernando Pessoa. Estos me acompañan ahí a donde voy. Ya me mude a Sri Lanka, vienen conmigo también, no hay ningún problema. Siempre conmigo. ¿Tienes pesadillas? No, la verdad, por ahora no he tenido pesadillas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué vendrá después? Perfecto tiene un currículum tan bello y extenso que os podría hacer un panegírico durante toda esta tarde, pero obviamente no hemos venido a eso, hemos venido a escucharlo. Yo seré breve. Permitidme añadir que su formación y su trayectoria nos revela que Perfecto Cuadrado es un espíritu tenaz, por una parte, valiente y eternamente curioso. Para mí, como bien dijiste hoy en la entrevista que te han hecho en el periódico, que es deliciosa, eres el eterno niño asombrado, siempre con la mirada despierta, que es algo realmente bello, muy, muy bello. De alma pessoana, modernista, vanguardista, el doctor Cuadrado es lo que Nuccio Ordine llamaba un humanista con mayúsculas. Esas personas que con su llama hacen arder las conciencias y los corazones de aquellos que se atreven a escucharles. Nada de esto es una casualidad, es más bien una casualidad, porque durante toda su vida y durante gran parte también de ese conocimiento que has ido adquiriendo con el paso de los años, pudiste conocer al polígrafo, al erudito Toffol Serra, que aparte de los grandes libros que escribió, tiene un documental delicioso llamado Bailando en busca, un solitario baile con el miedo, perdón, en el que tú haces una intervención preciosa sobre Toffol Serra y que lo llamabas tu maestra amigo, si no voy mal. Y también me pareció bellísimo pues, saber de dónde venimos, ¿verdad? Esas raíces que nos configuran en nuestro paso por la vida. Y Perfecto, ya para finalizar, es de los que, en lugar de seguir la máxima de Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo, él decide dudar. Él duda, luego existe, que me parece un matiz todavía más interesante que el de simplemente pensar. Y como os decía antes, él trata de ir por el camino de la vida con los ojos despiertos y la mirada abierta, porque más se gana con el conocimiento que con el brazo y con la espada. Como diría aquí nuestro querido amigo Luis de Camões en Los Luisíadas, allá por el año 1572. Y no bajaré este libro porque también, para finalizar, tiene mucho que decirnos. Hoy conmemoraremos la figura de Mario Cesarini y el surrealismo en Portugal, pero también conmemoraremos el centenario que da nombre al maestro portugués y a esa cátedra que une, la cátedra establecida entre la UIP y el Instituto Luis de Camões en Lisboa. Así que yo dejaré aquí a nuestro querido amigo escritor y aventurero que presida esta mesa aquí de una forma tan bella y doy paso ya a nuestro invitado de hoy, el doctor Perfecto Cuadrado. Gracias y disfruta. Muchísimas gracias por esas informaciones
extraordinaria sobre alguien al que desconozco, una especie de heterónimo, que se llama como yo, pero muchas gracias. Y gracias al Secretario de Economía de Mallorca, evidentemente, por esta invitación, a Francisco Maura, obviamente, por todos los trabajos que se ha tomado, a la OIB, a los responsables de Canoleo, también por el acogimiento que han hecho de este acto, como han hecho de tantos otros actos de divulgación, que no deja de ser una de las tres patas, por así decirlo, de cualquier universidad y de cualquier profesor universitario: investigar, enseñar y divulgar, fundamentalmente. Bien, por otra parte, claro, podría hacer bromas, entonces caería a lo mejor en la caricatura del surrealismo, de lo que hablaré enseguida, pero una razón también de mi alegría y perplejidad, las dos cosas, es estar en el círculo de economía. No de la economía porque en el territorio del conocimiento y de los saberes me queda un poco, o me ha quedado siempre un poco lejos, y en todos los sentidos, incluido el de la abundancia. Y lo del círculo, pues porque mis queridos amigos me lo ponen muy fácil, porque perfecto cuadrado es mejor que en un círculo podría estar hablando. La verdadera cuadratura del círculo, podríamos decirlo, ¿no? Bien, esta charla sobre Cesarini y sobre el ritmo debería de estructurarse en forma de muñeca rusa, o sea, encajando una pieza en otra. Primero, lo más extenso se arrastra a lo largo de todos los tiempos, que es una de las dos tradiciones en la historia del ser humano, la tradición de la ruptura o de la aventura frente a la tradición del orden. Y en esa tradición de la ruptura o de la aventura, una tradición más moderna que encaja dentro de ella, que es la de la modernidad, desde mediados del siglo XVIII hasta hoy. Dentro de esa modernidad, el segundo momento de la modernidad, el momento de las vanguardias del siglo XX, entre 1905 y mayo del año 68 aproximadamente, con la ruptura en medio provocada por la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Segundo momento de la modernidad en el que los artistas, los escritores, pintores, etc., intentan transformar lo que desde mediados del XVIII venía siendo una rebelión individual contra el mundo que se estaba acabando de construir y que estaba empezando a confirmarse definitivamente, heredero o hijo de la revolución científico-técnica, la revolución liberal burguesa y la revolución industrial. Ese mundo burgués, capitalista, mercantil, ese mundo racionalista en exceso, ese mundo dividido en clases sociales, ya no en estamentos como en el antiguo régimen, ese mundo fundamentalmente urbano, el mundo de las grandes urbes, las grandes ciudades, con todo lo que eso va a significar, incluso para el arte y la literatura. De manera que ese primer momento de la modernidad, el momento de la rebelión individual del artista, entre 1905 y 1968 va a transformarse en un intento de cambiar la rebelión individual por la revolución o rebelión colectiva, a la manera como lo habían estado o lo estaban haciendo los trabajadores desde mediados del siglo XIX. Y de ahí esas vanguardias, esos ismos, esos grupos férreamente organizados, trabajando conjuntamente por socavar, vamos a usar una imagen, por socavar los cimientos de la ciudadela, del poder, del sistema, etc. Luchando por otro modelo, por otra vida, otra cultura, otras estructuras y otras superestructuras diferentes. Y dentro de ese surrealismo, en
en general ya habría que encajar el surrealismo portugués, tardío, sin lugar a dudas, en relación con el surrealismo francés internacional. Después diremos algo de eso. Y dentro de esa, ya la última muñeca, la última de todas, que es la figura del extraordinario pintor y del magnífico poeta verbal Mario Cesarini, a quien tienen todos ahí una fotografía de las últimas que se hizo, donde estoy con él en su casa de la Rúa Basileteres de Lisboa, tantas veces pasé ratos memorables de mi vida, de mi formación, de mi experiencia, y que en este caso pues, nos arrancamos por un tango, más o menos, ¿no? Aprovechando que también soy fotógrafo. Bien, no voy obviamente, no se asusten, no voy a hablar de todas las muñecas de las que he ido hablando, de todas estas cajas chinas, ¿no?, que van encajando una en la otra. Simplemente en relación con el surrealismo sí que quiero decir un par de cosas que las repito constantemente. Vivimos en este momento en Occidente en el seno de la llamada sociedad del espectáculo, como dijo Guillermo en mayo del 68, o civilización del espectáculo, como muchos años después volvió a reiterar Mario Vargas Llosa. Y, entre otras cosas, dentro de esta sociedad del espectáculo o sociedad del cómo y no del qué, estamos asistiendo a un progresivo y cada vez más rápido empobrecimiento del lenguaje. No solo empobrecimiento, sino un proceso de degradación, de corrupción y hasta de prostitución del lenguaje. No tenemos tiempo para hablar de la importancia que esto tiene, porque habría que hablar de la importancia del lenguaje. Pessoa decía que la literatura, la poesía, porque se asientan en el lenguaje, sirven, entre otras cosas, para hacer real la vida. Bueno, si sabemos ya que desde el Dios del Génesis, que creó el mundo, tuvo que inmediatamente ponerle nombre para que existiera en el lugar. De ahí la importancia. ¿La importancia para qué? La importancia de cuidar el lenguaje, la importancia de trabajar el lenguaje. Desde todos los ámbitos, desde el ámbito del poder político, del poder social, del poder económico, del poder cultural, la importancia que eso tiene, porque justamente enriquecer el lenguaje, cuanto más ricos seamos en nuestra manera de llamar a las cosas, de ponerle nombre a las cosas, más rico será el universo que conozcamos, ese universo que se nos va ofreciendo a nuestro trabajo de transformación, y más ricos seremos también todos nosotros. Pero bueno, esto daría, como dicen en portugués, paño para mangas. Dejémoslo ahí. En cualquier caso, digo que en este proceso de degradación del lenguaje se utilizan a veces, normalmente, los términos surrealismo o surrealista para referirse a algo chocante, un poco escandaloso, algo loco, algo anormal o deforme, grotesco, es decir, siempre en un sentido extraño, raro. No tiene nada que ver esto con el surrealismo. Tiene que ver con ese empobrecimiento del lenguaje, esa incapacidad para interesarnos siquiera por saber aquello que estamos diciendo. El surrealismo, en este sentido, y ahora sí, dicho lo que no es, conviene decir lo que sí es. El surrealismo, de hecho, no es ni más ni menos que la culminación del sueño romántico de absoluto. Algo que viene desde los tiempos de la caverna platónica. La lucha por la verdad, por la luz, por el conocimiento de algunos hombres y mujeres, lucha titánica y peligrosa muchas veces. Esa ambición de ser como Dios, y aquí la figura de uno de los héroes del romanticismo y de la modernidad, Luzbel, el que quiso ser como Dios y fue arrojado a las tinieblas ya con el nombre de Satán, Satanás, etcétera, etcétera. Ese demonio, reencarnación del mal y representación del mal que está en nuestras iglesias católicas, generalmente con San Miguel y
con ese aspecto negro, con escamas, para que represente mejor el mar. Los románticos los recuperaron y lo transformaron. Y si van al retiro verán la estatua del ángel caído, bellísima, que es la estatua de un adolescente que mira al cielo, como preguntándole a Dios, ¿por qué me hiciste esto, Señor? Tú me diste a mí la capacidad de imaginar lo absoluto, de imaginarte a ti como eres, y ahora que he querido ser como tú, porque tú me permitiste soñarlo e imaginarlo, me castigas a las tinieblas, como después castigaría a Adán y Eva también por querer ser también como Dios, sin respetar la parte prohibida que Dios se ha reservado siempre. Bien, por lo tanto, el surrealismo culmina esa tradición que con el romanticismo se acentúa de querer ser como Dios, de querer lo absoluto en todo, lo absoluto en el conocerlo todo, de todas las maneras posibles. Ejemplo, el Fausto de Goethe. Sentirlo todo de todas las maneras posibles. El heterónimo Álvaro de Campos de Fernando Pessoa. Y decirlo, expresarlo todo de todas las maneras posibles. La ópera de Wagner. Ese es el gran sueño de los románticos. Incluso cuando acabaron sabiendo que nunca podrían alcanzarlo. Pero a pesar de eso, pues muchos siguen luchando por conseguirlo. El surrealismo culmina esa tradición. Y más aún también, y en la línea de esta lucha por lo absoluto, culmina también y redefine y profundiza en esa definición del intento de una revolución total. ¿Qué quiere decir esto? No solo una revolución social, como había pasado con el mundo bolchevique, etc. No, una revolución total. No solo de lo que Breton llamaba el mundo, el hombre exterior, el hombre social, económico, político, sino paralelamente y coincidentemente el hombre interior, moral, ético y también político. Y en ese sentido, como digo, el romanticismo es todo eso, es la culminación, hasta hoy no superada, de la definición y redefinición de este sueño romántico. De manera que nada tiene que ver esto con esa idea. Uy, aquello fue surrealista. Uy, aquella cosa. Me permitiréis, pero nada, hay algunos programas, sobre todo en televisión, en que el abuso de la utilización del término surrealista o surrealismo solo es superado por el abuso del término histórico. Todo es histórico. Y es verdad, todo es histórico, todo es historia. Bueno, en cualquier caso, como digo, en este contexto tenemos que hablar ya del surrealismo no solo como una de las estaciones en el camino de la tradición de la ruptura, en el camino de la modernidad, sino además como un ismo, un movimiento de vanguardia, ya propio, por tanto, del siglo XX. Y en ese sentido, su historia también tiene dos momentos. De 1924 a la Guerra Civil Española y desde el año 46 en que regresa Breton de Norteamérica a Francia y reaviva la llama del surrealismo hasta mayo del 68, momento en el que entraríamos en el tercer momento de la modernidad, que algunos siguen llamando posmodernidad. Bien, el surrealismo surge tardíamente. En el segundo momento de la historia del surrealismo internacional, en torno a 1947-48, y tiene dos momentos de vida como grupo de vanguardia y como ismo de vanguardia. 1947-49 a 1953 y 1958 a 1963. Se ha hablado mucho de esta cuestión de si es un movimiento tardío, sí, en relación con el surrealismo francés, es un movimiento tardío, y además heredero de ese surrealismo francés que presidió, dirigió y acabó y fundó André Breton. Ahora bien, en el caso portugués
no es un movimiento puramente repetitivo, reiterativo, no es una copia del surrealismo francés solo, y mucho menos un movimiento impertinente. No, porque el surrealismo francés no había sido incorporado a la cultura portuguesa cuando debería haberlo sido, así como si lo fue, por ejemplo, en el caso de la cultura española. Por eso, este surrealismo, repito, surgió como una pedrada en el charco, es decir, transformó completamente todo el mundo del arte, de la cultura y del pensamiento en Portugal, y eso ha dejado herencia hasta hoy. Y a pesar de eso también se dice que fue un movimiento en cierto modo fracasado, tuvo pocos años de duración como movimiento de vanguardia, y es verdad. ¿Y por qué? Se han preguntado mucho esta idea de fracaso del surrealismo, y se suele siempre explicar por el contexto histórico en el que surgió. Es decir, el surrealismo francés, que surge en el año 24 y tiene su primer momento hasta la Guerra Civil Española, surge en el momento de entreguerras, en el momento de la Belle Époque, en ese momento en que Europa quería olvidar sus problemas, pensaba que se había resuelto con la Primera Guerra Mundial, que todo estaba ya resuelto, y se reunían en los cabaretes de París a celebrar ese presente radiante y el futuro que imaginaban radiante también. Y allí las cocotes con sus zapatos llenos de champán y sus amantes cantaban, reían, bebían, escuchaban jazz y cantaban aquellas canciones como todo va bien, señora baronesa, todo va bien, todo va bien. Excepto algunas cosas. Se le ha quemado el palacio, se le han muerto todos los animales, los criados se le han llevado las joyas, pero por lo demás, señora baronesa, todo va bien. Se estaba gestando en la siguiente, de la Segunda Guerra Mundial, con el preludio de la Guerra Civil Española. Y Europa seguía cantando, contenta, pensando que todo lo había solucionado. Bien, ese París, esa Francia de entreguerras de la Belle Époque, no era en absoluto el Portugal de Salazar de 1947-48 al 53 en absoluto. Y dicen que, o decían, que por eso no era posible. Ese cumplía los sueños del surrealismo, ese sueño de revolución total, de amor absoluto, de amor loco, de amor transgresor, amor pasión, amor romántico, ese predominio del deseo, de la poesía, esa idea de que la vida llamada real abusivamente podía ser transformada y en una realidad ideal, poética. Todo eso que para los surrealistas franceses parecía próximo y por eso luchaban denodadamente por alcanzar ese momento, no era posible en ese Portugal. Y de ahí que los surrealistas portugueses recurrieran muchas veces a denominaciones que nos remiten casi todas al Hamlet de Shakespeare. Mario Cesarini tiene un poema que leeremos después, que se titula You are welcome to Elsinore, bienvenidos a Elsinore. El castillo de Hamlet, donde Hamlet recibió a los dos amigos del alma que iban a matarlo y él lo sabía, sin embargo los recibió amistosamente, bienvenidos a Elsinore. O por ejemplo, en el caso de la obra de Alexandre O'Neill, otro gran poeta surrealista portugués, que acabó titulándola genéricamente En el reino de Dinamarca. Esa Dinamarca, según el Hamlet, donde algo olía a podrido. Salazar, la Portugal de Salazar. O, si se prefiere también, el propio Alexandre O'Neill en un poema que leeremos, un adiós portugués, que es un adiós a la posibilidad del surrealismo en el territorio de los afectos, del amor, de las pasiones. Bien, eso, en cierto modo, pues podría explicarse. Y bastaría con leer un par de poemas, pues tengo algunos, no os cansaré. Alguno quizás que pueda ir la sensibilidad de los oyentes, pero ¿qué le vamos a hacer? Uno de Carlos Eurico da Costa, la persona que quizás más amó Mario Cesarini en su vida. Carlos Eurico da Costa.
que se inventó una ciudad extraña. Llamémosla Lisboa, que no la llamó así, la llamó Paraguay. Y uno de sus poemas dice así: en la ciudad de Paraguay la moneda corriente eran ojos de niños. Había un burdel en cada calle y una multitud de prostitutas frecuentaba en grupos salones de té. Había dramas e historias de las eras una vez. Había hospitales repletos. El pus resbalaba de la puerta a las cunetas. Había ventanas nunca abiertas y prisiones descomunales sin puertas. Había gente de bien vagabundeando con barba de días. Había perros enormes y famélicos devorando muertos insepultos y volantes. Había 3 agencias funerarias en todos los locales de turismo de la ciudad. Había gente bebiendo ávidamente el agua de desagües y de pozas. Había un cuerpo de bomberos que arrojaba las llamas gasolinas. En la ciudad de Paraguay había niños sin brazos y desnudos jugando en parques de pantanos y de abismos. Había vendedores de periódicos anunciando la quiebra del diario que vendían. Había cines. El precio de la entrada era el sexo de un adolescente. Las madres cortaban el sexo de los niños para ir a ver películas. Había un trust bien organizado para la explotación de la homosexualidad. Había lecheros que al amanecer distribuían sangre caliente a domicilio. Había pobres aceptando como limosna sacos de oro de 302 kilos. Había ricos por los paseos donando misericordia y latigazos. En la ciudad de Paraguay había borrachos apurando ácidos, retorciéndose entre espasmos en la cuneta. Había gatos sedientos succionando leche de los pechos de las vírgenes. Había una banda de música que daba conciertos con ametralladoras. Había viejas suicidas que se lanzaban desde los muros contra la multitud. Había balnearios públicos con duchas de vitriolo frío y caliente y la población solía bañarse con frecuencia. En la ciudad de Paraguay había 3 veces 9, 1 millón. Bueno, este es el espacio, el territorio en el que nos quiere situar Carlos Felipe da Costa. ¿Cómo podía uno imaginar que en este espacio terrorífico, angustioso, verdaderamente la culminación del amor, del amor-pasión romántico, de la culminación del deseo, ni siquiera el encuentro con el deseo, como decía Buñuel? Bien, si queremos otro, como poema, también mucho más hermoso y quizás uno de los poemas de amor o de desamor más extraordinarios que conozco en cualquier lengua. Es de Alexandre O'Neill. Era un jovenzuelo entonces, como Mario, como toda su generación, tenían 20 y pocos años, y André Breton desde París había oído que había unos surrealistas, proto-surrealistas. Entonces envió a una francesa hermosísima, madura, con experiencia, Nora Mitrani, la envió como profeta a Lisboa y allí dio una magnífica conferencia titulada La razón ardiente, era la razón surrealista, que fue traducida por Alexandre O'Neill. Alexandre O'Neill acabó enamorado perdidamente de Nora Mitrani y cuando ella decidió volver a París, Alexandre O'Neill pidió el pasaporte para acompañarla. Sus padres, que eran muy amigos de las fuerzas políticas salazaristas, consiguieron que no le dieran el pasaporte. Y entonces, cuando Nora Mitrani desapareció, después se suicidaría, Alexandre O'Neill escribió este poema, Un adiós portugués. Vamos a ver ese espacio que niega la posibilidad del triunfo del surrealismo en Portugal. Un adiós portugués. En tus ojos altamente peligrosos rige todavía el más estricto amor, la luz de puros hombros y la sombra de una angustia ya purificada. No, tú no podías quedar conmigo atada a la rueda en que me pudro, nos pudrimos, a esta pata ensangrentada que vacila, medida casi y avanza mugiendo por el túnel de un viejo dolor. No podías quedar en esta silla, donde me paso el día burocrático, cotidiana miseria, que sube hasta los ojos, desciende hasta las manos, las sonrisas, el amor mal creado, la estupidez, la desesperación sin boca, el miedo perfilado, la alegría sonámbula, la manía que coma del modo funcionario de vivir. No podías quedar conmigo en esta cama en tránsito mortal hasta el día sórdido. Cariño, policial, día que no viene de la promesa purísima de la madrugada, sino de la miseria de una noche engendrada por un día igual.
No podías quedar conmigo atada al pequeño dolor que cada uno traemos dulcemente de la mano. Este pequeño dolor a la portuguesa, tan manso, casi vegetal. No, tú no mereces esta ciudad. Tú no mereces esta rueda de náusea en que giramos hasta la idiocia. Esta pequeña muerte y su minucioso y cuerpo ritual. Esta nuestra razón absurda de ser. No, tú eres de la ciudad aventurera. De la ciudad donde el amor encuentra sus caminos y el cementerio ardiente de su muerte. Tú eres de la ciudad donde se vive por un hilo de puro azar, donde mueres o vives no de asfixia, sino en las manos de una aventura, de un comercio puro, sin la moneda falsa del bien y del mal. En esta curva tan tierna y lacerante que va a ser ya tu desaparición, te digo Dios, y como un adolescente voy tropezando de ternura por ti. Lisboa, Portugal, 1947, 49, 53. Sueño de transformación, sueño de revolución, sueño de amor, deseo, poesía, el sueño de que la palabra, la pintura, pueda ser un instrumento para rehabilitar, como dice Marisa Savini, esa realidad real y transformada en una realidad poética, y constancia de que eso, en ese mundo, es absolutamente imposible. Y hay alguna otra causa que yo podría añadir también, y es que, por un lado, los surrealistas, remontándose al Génesis, y desde el Génesis al evangelista Juan, primero fue el verbo, después la carne, la realidad, siempre estamos lo mismo. Sin el lenguaje no hay realidad posible. Remontándose a todo eso, los surrealistas recogen esa importancia que el lenguaje tiene y que está tan presente sobre todo en la tradición judía y también en la islámica, mucho más que en la cristiana. Y recogen esa idea. Sin embargo, hay un momento en que el propio Mario Cesarini acaba descubriendo las limitaciones del lenguaje. Tenemos el lenguaje para comunicarnos, para comunicar nuestras experiencias, para trasladar nuestras preocupaciones, nuestras dudas, para compartir nuestro conocimiento, nuestros sueños, nuestros deseos. Y sin embargo, somos conscientes de que cuando nos comunicamos, lo más importante de lo que queríamos decir, no somos capaces de transmitirlo. A eso se refiere Mario Cesarini en otro de los grandes poemas universales, en este caso. You are welcome to Elsinore. Bienvenidos a Elsinore. Hay entre las palabras y nosotros metal fundente. Hay entre las palabras y nosotros hélices en marcha, que pueden darnos muerte, violarnos, extraer de lo más hondo de nosotros el secreto más útil. Hay entre las palabras y nosotros perfiles ardientes, espacios llenos de gente de espaldas, altas flores venenosas, puertas por abrir y escaleras y punteros y niños sentados a la espera de su tiempo y de su precipicio. A lo largo de la muralla que habitamos, hay palabras de vida, hay palabras de muerte, hay palabras inmensas que esperan por nosotros y otras más frágiles que ya dejaron de esperar. Hay palabras ardientes como barcos y hay palabras hombres, palabras que guardan su posición y su secreto. Entre las palabras y nosotros, sordamente, los muros y las manos del Señor. Y hay palabras nocturnas y palabras gemidos, palabras que a los labios nos suben ilegibles, palabras diamantes, palabras nunca escritas, palabras imposibles de escribir, porque no tenemos con nosotros cuerdas de violines, ni toda la sangre del mundo, ni el abrazo todo del aire, y los brazos de los amantes escriben muy, muy alto, más allá del azul, donde oxidados mueren, palabras maternales, solo sollozo, solo soplo, solo espasmos, solo amor, solo soledad deshecha. Entre las palabras y nosotros, los emparedados, y entre las palabras y nosotros, nuestro deber hablar. Profunda contradicción, este drama, que también puede explicar, en cierto modo, ese fracaso, en principio, del sueño, puede que se cumpliera el sueño surrealista. De hecho, Mario Cesarini dejó de escribir poesía a los 50 y pocos años. Dejó, es decir, se suicidó literariamente. No artísticamente, porque siguió pintando. Le preguntaban
por qué había dejado de escribir. Él, que sin duda alguna, no lo digo yo, otros lo dicen, es el mayor poeta universal del surrealismo y probablemente de la vanguardia. ¿Por qué dejó de escribir? Hombre, cuando hablaba sin broma, él era un histrión magnífico, se reía mucho de sí mismo y de todos los demás, pero siempre con dignidad y con respeto. Y cuando le preguntaban, decía, ¿por qué dejó de escribir? Es que la musa me puso los cuernos. Bueno, pero después, hablando conmigo muchas veces, me dice, me debo razones. Una, dejé de escribir porque me cansé de invocar al santo sin que apareciera. Yo quería transformar la realidad con la palabra y desde la palabra. Y así hice poesía, trabajé para ello, me enriquecí mi lengua, mi lenguaje. Y el santo, la realidad no se quería rehabilitar, no se quería transformar, la palabra no me servía. Así que dijo, ¿para qué seguir luchando? La pintura, en cambio, decía él, pues no. Es decir, yo pinto, cuando estoy pintando estoy dentro del cuadro, fundido con él, pero en cuanto acabo de pintarlo me alejo de él y soy otro espectador más, como tú. Por tanto, no me siento. Y es que las palabras, y esa es la segunda razón por la que había dejado de escribir, descubrí que eran unas esposas que te ataban. Tú habías escrito A y quedaba escrito A para toda tu vida. Aunque a la media hora pensabas que tenías que haber dicho B o C o D. Y eso te iba a producir un desasosiego, una insatisfacción, pesadillas constantes a lo largo de toda tu vida. Son como cadenas que te atan. Por eso también, también se decía, dejé de escribir. Siguió, como digo, pintando o realizando objetos artísticos. Y bien, no sé si ya me da tiempo de algo más. En cualquier caso, antes he hablado del surrealismo portugués, de esas fechas claves en que como grupo y movimiento organizado se manifiesta en Portugal. Curiosamente, en un momento en el que están comenzando ya su madurez poética, algunos de los que serán nombres mayores de la poesía portuguesa del siglo XX y comienzos del XXI, como Eugenio Andrade, Mário Cesarini, Sofía de Melo, María Andersen, Jorge de Sena, Carlos Oliveira, Alexandre O'Neill, Darío João Ferreira, etc. Es curioso, la mayor parte de ellos nacidos en torno a 1923, que fue el año que nació Mário Cesarini, y por eso celebramos ahora su centenario. La mayor parte, repito, nació en esos años. Bien, en Portugal la aventura surrealista, concretada en un movimiento más o menos organizado, más bien menos que más, dicho sea de paso, se sitúa en esos momentos que acabo de mencionar antes y figura principal desde el primer momento de la intervención surrealista en Portugal fue Mário Cesarini. Mário Cesarini de Vasconcelos, que después suprimió el de Vasconcelos, que era el apellido paterno, porque en Portugal, como saben, se coloca primero el materno, después el paterno, que es el que se transmite, por cierto. Sin embargo, su padre, que era uno de los mejores joyeros de Lisboa, bastante rico, parece que maltratador en general del hijo, de las tres hijas y de la mujer, quería que su hijo, el niño mimado de la casa, fuera joyero como él, y su hijo, Mário, dijo que él quería ser artista, se matriculó por su cuenta en la escuela Antonio Arroyo, donde estaban otros futuros surrealistas. Entonces su padre los desheredó, dejó a la familia abandonada en Portugal y se marchó a Brasil. Y ahí Mário cortó definitivamente con él y se quitó el apellido de Vasconcelos, pasando solo a llamarse Mário Cesarini con el apellido materno. Bien, Mário Cesarini desde el primer momento, como digo, comenzó una aventura a la que cuadraría, por supuesto, llamarla surrealista, pero también satánica, prometeica o fáustica, de acuerdo con una tradición desde la cual iría desarrollando una sistemática y múltiplemente dirigida actividad de reconstrucción de la historia del surrealismo portugués, de traductor de algunas afinidades selectivas, usando la terminología de Goethe, como novalis,
Buñuel, de quien tradujo nada menos que una obrita de teatro, Hamlet, que yo, por ejemplo, desconocía hasta ese momento. Breitenbach, sudafricano, Jonathan Griffin o Rambo, otro que se suicidó literariamente a los 20 años, pero esta vez por completo y se marchó a Etiopía a traficar con armas y con esclavos, es decir, a realizar tareas provechosas para la sociedad y para el individuo, y no para ser poeta y querer transformar las realidades de la poesía. Bien, vamos a hablar sobre todo de su poesía, espero que no nos agote, pero no debemos olvidar al poeta plástico Mario Cesarini, uno de los grandes pintores del surrealismo internacional y desde luego uno de los grandes pintores, claro están, portugueses de todos los tiempos. Realizó pinturas y realizó dibujos. En las pinturas, a diferencia de la mayor parte de los surrealistas, pensemos en Dalí, por ejemplo, o pensemos en Portugal, en los Diego Seixas, la mayor parte se sitúa en el territorio del arte figurativo, aunque obviamente con imágenes surrealistas, con un lenguaje surrealista. Sin embargo, Mario, desde el comienzo, empezó ya, desde el comienzo, a realizar cuadros abstractos. Mucho antes de que en los pueblos ibéricos se instalara la abstracción, ya con el grupo El Paso de Cuenca. Mucho antes ya Mario había empezado a realizar magníficos cuadros abstractos, avanzándose siempre a su tiempo, en su país, en su tierra. Por otra parte, también realizó numerosos collages pictopoéticos o pictopoemas a la manera de Víctor Brauner, incorporando también a España y Portugal pues, técnicas características del segundo momento del surrealismo francés. También se interesó muchísimo, como José Los Seixas y como los surrealistas franceses, por los objetos que pueden ser objetos simplemente trouvé, encontrados. Uno va por la playa, encuentra una madera y automáticamente la transforma. Siguiendo un poco la tradición de Marcel Duchamp con los famosos ready-mades. Cuando fue a la basura, recogió un palanganero, recogió un botellero, un urinario, los llevó a la galería, los colocó encima de un pedestal y dijo: hemos triunfado, señores artistas, hemos triunfado sobre el mercado, hemos creado una obra que no puede ser convertida en mercancía. Porque ¿qué valor le vamos a dar a esta obra? ¿Cómo vamos a medir el valor de esta obra? Hasta que vino obviamente el comerciante. Y dijo: cuando estaba en la basura esto no era nada, no valía nada. Pero usted ha tenido la idea genial de simplemente trasladándola del espacio del lugar, convertirla en una magnífica obra de arte. Y la originalidad es el valor por el que se venía midiendo y se siguió midiendo la obra de arte. Cuanto más original, más valiosa. Herederos del romanticismo siempre, claro está, cuando el romanticismo afirma la diferencia como valor fundamental. Pues bien, el comerciante le dice eso. Y Marcel Duchamp, como efectivamente lo que él había creído, que era la conquista definitiva por parte del artista, de alejarse del mundo empírico, temporal, etc., acaba viendo como ese mundo integra perfectamente cualquier transgresión, por violenta que sea. Pero de ahí deriva para los surrealistas el llamado objet trouvé, el objeto encontrado, transformado en obra de arte simplemente por desplazar a otro espacio. Puede ser la pared de una galería o puede ser la propia casa. Y junto con el objet trouvé, los objetos encontrados pero después intervencionados o intervenidos y convertidos en objetos escultóricos, artísticos, etc. Y además, volviendo al territorio de la pintura y de la plástica en general, también como buen vanguardista y como buen surrealista, Mario Cesarini fue procurando caminos nuevos, innovadores. Y en ese sentido, algunas técnicas que se le deben son, por ejemplo, las ocultaciones, coger una postal o una serigrafía, una reproducción de un cuadro, por ejemplo, de Goya, o de quien sea, y empezar con tinta china a
ocultar partes de esa postal, de esa serigrafía, de manera que al final lo que tenemos delante es algo completamente diferente de la postal original o del cuadro original o de la serigrafía original. También las sopografías, algo así como diríamos lo que se hace con el vidrio, soplado, pero en este caso con la pintura, con las tintas lanzadas al azar sobre el espacio del cuadro y que se aparee, por así decirlo, y populen entre ellas en ese espacio hasta crear un mundo que se nos comunica desde ahí. O las sismografías. Yo no sé si conocen los tranvías portugueses, son espectaculares, un traqueteo monumental, puedes darte con la cabeza en el techo varias veces, aquello es espectacular. Por si acaso, en la estación del tren de Sóller, creo que todavía debe haber uno porque están comprando los viejos tranvías de Lisboa para adaptarlos al tranvía que va de Sóller al puerto. Y yo llegué un día allí en el tren, bajo del tren y me encuentro nada menos que con uno de los tranvías, el tranvía de Praceres, que es como se llama el cementerio de Lisboa, y donde yo había ido multitud de veces. El paso que me dio de no saber por el minuto dónde estaba fue tremendo. Muy bien, Mario cogía el cuaderno y el lápiz, subía al tranvía y se sentaba, ponía el lápiz aquí y dejaba que el movimiento del tranvía libremente fuera dirigiendo la mano, ¿no? Y acabando pues, por dibujar esa sismografía característica. Volvamos a la poesía. En sus primeras obras poéticas, la imperativa afirmación de heterodoxia se orienta por la vía de la destrucción de la oposición al pensamiento y a la moral oficiales y a los modos y las modas dominantes en la poesía portuguesa de la época, siendo unas veces el blanco inmediato de estos ataques y explícito, por ejemplo, la religión, como en el poema políptico de María Coplas, llamada Madre de los Hombres, por ejemplo. Otras, el ataque era hacia el poder político y la ideología que lo sustentaba y lo definía, por ejemplo, en Un auto para Jerusalén, obra de teatros de Mario Cesarini. Y otras, en fin, las ya mencionadas prácticas poéticas al uso, contra las que lucha Mario Cesarini, como son el presencismo de la revista Presenza en 1927 o la poesía de cuadernos de poesía, que quería ser una poesía ecléctica, bajo el lema de solo hay una poesía, la poesía solo es una, y sobre todo la poética de los neorrealistas, que era como se llamaba entonces en Occidente, lejos de la Unión Soviética, al realismo socialista, para que pudiera circular el término en la poética. El neorrealismo fue, sin duda alguna, el primer blanco y el más importante contra el que Cesarini y los surrealistas portugueses se alzaron. Mario, luchando contra estos tres movimientos, se inventó una especie de heterónimo al que llamó Nicolau Cansado Escritor. El Nicolás Cansado Escritor, al que él le atribuyó una serie de poemas que eran parodias violentísimas de la poesía que se hacía entonces en Portugal. Y además le puso un prólogo de una catedrática de la universidad, María Palhinha, Pajita, ¿no? Que siempre tuvo un especial desprecio al ámbito universitario o académico. Pues, como digo, inventó a este autor y le atribuyó toda una serie de poemas que eran parodias de poesía, y María Palhinha, la que había descubierto supuestamente los poemas y los había editado y publicado, y le puso el prólogo, decía en ese prólogo suyo: esto es una burla absoluta de todo ese momento académico y lírico en Portugal. Este hombre que abandonó las concepciones burguesas sin por ello cambiar de vida, es un artista muy complejo. Formalmente no es extraño verlo jugar con las sutiles experiencias de un Pablo Neruda. En otras ocasiones llama en su ayuda a Mayakovsky, y qué esplendor épico entonces. Y aun en otras lanza una mirada amiga, y para decirlo así, a Fernando Pessoa y a Camões. Conoce la fase íntima, atraviesa la frontera de lo religioso, y cuando no esperábamos ya encontrar en él algo más que un juglar de prodigiosos recursos, va y nos ofrece las iluminaciones de
heroico, del rayo de luz o del a ti. El blanco preferido del humor, como he dicho antes, de esta poesía es sobre todo el neorrealismo, con algunas cuestiones como es la mitificación por parte de los autores del realismo socialista y por parte de, claro está, el Partido Comunista, del pueblo, esa entidad extraña, mitificada, utilizada como, en fin, letra de cambio constantemente, y después también la mala conciencia que algunos autores arrastraban por estar poniéndose del lado del proletariado insurgente o militante cuando su procedencia era urbana, burguesa, etcétera, etcétera. Por eso, Mario, también genialmente, escribe dos poemas que recojo aquí. Esto es Nicolau, cansado escritor. Escribe uno que llama Reabastecimiento y dice así: vamos a ver al pueblo, qué lindo es. Vamos a ver al pueblo, dame el pie. Vamos a ver al pueblo, ¡hola! Vamos a ver el pueblo. Ya está. Esa distancia entre el cantor épico de ese pueblo que está allá abajo, el trabajo. Y luego este otro se titula Rayo de luz. Somos todos burgueses, e incluso menos. Somos todos burgueses desde pequeños. Somos todos burgueses, literatos. Somos todos burgueses, ratas y gatos. Somos todos burgueses por nuestras manos. Somos todos burgueses, qué horror, hermanos. Somos todos burgueses desde pequeños. Somos todos burgueses, o incluso menos. Esta es la fase más militante y agresiva de Mario en su lucha contra las poéticas dominantes y vigentes en el Portugal de ese momento. Fernando Pessoa pasó también a ser personaje particular en esa confrontación, en el momento que su figura empezaba a ser ya divulgada gracias a las ediciones que sus amigos de Orfeo hicieron tras crear la editorial Ática para tal fin. Y en ese sentido, Mario Cesarini publica un poema, Louvor y simplificación de Álvaro de Campos. Loor o alabanza y simplificación de Álvaro de Campos, el gran poeta futurista de Fernando Pessoa. Poema en el que desde el homenaje y el reconocimiento no ocultaba la necesidad de superación. Y viene al caso aquí la cita de raíz freudiana de Mayakovsky de que había que matar al padre y dejar de arrastrar eternamente su cadáver para ser uno mismo. El poema de Mario Cesarini acababa diciendo, en prosa poética: Fernando Pessoa es un gran poeta, sí. Viajó siempre en primera clase, incluso cuando estaba parado. Solo las personas que no viajan hoy a la división en clases de los trenes. Quien consigue viajar aunque sea en tercera clase va siempre radiante. No se anda preocupando con esas cosas de las clases del tren. Las personas que no viajan tienen también sus cualidades. Son como los jefes de estación, bondadosos, diligentes, aplicados. Pero no viajan, esa es la cuestión. ¿Por qué quieren convencernos de que lo hacen? Del mismo modo que la poesía no es cosa de un par de zapatos, tampoco Fernando Pessoa es cosa de todos los días. No consta, sin embargo, que Pessoa pretendiera monopolizar todos los días. Si diéramos a Pessoa todos los días, haríamos como él y hasta podríamos, como él, ser grandes, con muchos días para él y para muchos de nosotros, sus iguales en el mismo desastre, que no conviene señalar. Y ya se dicho sea de paso, más tarde, cuando empezó ya la moda Pessoa, que obligó a muchos en Portugal a decir tanto Pessoa ya enjoa, tanto Pessoa ya da náuseas. Estamos un poco cansados, ¿no? Bueno, Mario escribió un libro al que tituló El Virgen Negra, un Virgen Negra, parodiando textos de Pessoa y sobre todo textos de los críticos y entusiastas de Fernando Pessoa. Bien, en relación con el poema Louvor y simplificación de Álvaro de Campos y con sus intenciones o evidencias últimas, el propio autor nos diría que contra algunas opiniones optimistas se trataba en cierto modo de un adiós al sueño de rehabilitar desde y por la poesía
la realidad cotidiana. Una realidad, un país, Portugal, una ciudad, Lisboa, un tiempo y unas circunstancias políticas años 40 y 50, salazarismo, que sería poéticamente y ferozmente maltratada por la poesía surrealista a través de esas referencias que antes he hecho, tomadas del Hamlet de Shakespeare, y frente a lo cual Cesarini escribiría un libro titulado Discursos sobre la rehabilitación de lo real cotidiano, ese sueño suyo y de todos los surrealistas, y en ese poema 7, resume lapidariamente Mario Cesarini el horizonte del deseo, o de lo que uno llamaba el oscuro objeto del deseo de los surrealistas. Quería de ti un país de bondad y de bruma, quería de ti el mar de una rosa de espuma. Este díptico es un poema de 2 versos solo. Yo hice el guión de un documental sobre Cesarini y que nos pidió, y fuimos a la costa de Caparica a filmarlo, nos pidió si podía llevar su peluca. Esa peluca la había comprado en Palma, su primer viaje a Palma, en Llomberas, en Jaime III, más allá del Corte Inglés a la derecha. Allí entramos y compró su peluca, que lució durante mucho tiempo. A diferencia de la dictadura que le regaló su hermana, y que hasta en el testamento puso que no quería que la enterrara con ella. No, así. Y entonces, allí cuando estábamos rodando, estábamos filmando, frente al océano inmenso, gigantesco, y solos como estábamos allí, Mario estaba con la peluca en la mano, y digo, Mario, colócate frente al mar. Y le digo, y ahora, como Shylock, como en el Hamlet otra vez, como el Hamlet con la calavera de Shylock en la mano, digo, ahora recita este poema frente al mar. Y que colocó así la peluca y le dije, no usa la peluca. Ahora recito este extraordinario mítico. Bien, tengo que saltarme algunas cosas, pero en fin, a partir de ese momento inicial de tensión, de reconocimiento de las propias fuerzas y de ruptura y despedida, Cesarini enveredaría por el camino de lo que Ernesto Sampaio llamó la única real tradición viva, en el terreno de la expresión artística, siguiendo las entrecruzadas sendas de la tradición poética recuperada o reinterpretada en clave surrealista, la pintura y el dibujo, los collages pictóricos o pictopoéticos, los poemas automáticos, los cadáveres exquisitos, plásticos y literarios, las enumeraciones caóticas, los poemas satíricos y paródicos, las paráfrasis o imitaciones de poemas populares, las iluminaciones aforísticas o los juegos verbales, las mil y una formas, en fin, de dar forma a la rosa de los vientos de los 5 puntos cardenales del surrealismo: amor, imaginación, deseo, libertad y poesía. Aunque en ese mismo dar forma, recurriendo al poder celestial de la palabra, se encierra una nueva tensión y un nuevo camino para el desasosiego, la frustración y hasta el desistimiento. Y de ahí ese poema que acabamos de leer antes. O de ahí también la necesidad de hacer un trabajo cada vez más esforzado sobre el propio lenguaje, como nos lo demuestra un ejercicio espiritual que escribió y que dice: es preciso decir rosa en vez de decir hierba, es preciso decir azul en vez de decir pantera, es preciso decir fiebre en vez de decir inocencia, es preciso decir el mundo en vez de decir roble, es preciso decir candelabro en vez de decir arcano, es preciso decir para siempre en vez de decir ahora, es preciso decir el día en vez de decir un año, es preciso decir María en vez de decir aurora. Pero si me obligaran a resumir en un solo sentido la obra poética de Mario Cesarini, diría de él que es por encima de todo el poeta del amor fu, deseado, vivido o mal vivido, abandonado o traicionado, olímpicamente cantado o recordado y recreado elegíacamente. El amor, o si se quiere, la universal presencia proteica y agónica de Eros, que marcaron a fuego el discurrir del hombre atormentado, léase en cualquiera de los sentidos del tormento, recorre también toda su obra como indicio, quizás uno de aquellos indicios de oro de Calabaza Carnero, o sinécdoque que del absoluto que el egoísmo cruel de los dioses nos permitió soñar y adivinar, pero nos negó siempre alcanzar, poseer y vivir.
Cansado de invocar al santo sin que se dignara aparecer, Mario Cesarini, como antes he dicho, dejó de escribir poesía verbal y se recluyó en la poesía plástica. No dejó, sin embargo, de alimentar el sueño y la esperanza de un paraíso no recuperado, reconquistado, sino creado de nuevo por y para el hombre, ahora Dios definitivo de sus propios destinos, que se anunciaba en la despedida de su poema pudiendo servir de espacio, como espacio una vez más para la experiencia del amor que se adivina como vórtice de la experiencia de lo absoluto. Y acaba ese poema diciendo: y en cualquier caso, amor mío, hay plazas donde esculpir un lirio, zonas sutiles donde el azul se expande, gestos sin dueño, bajo las flores barcos y una canción para oírte llegar. Y que cerraba también el largo poema dedicado a Antonín Artaud, con el que, a modo de invitación a la esperanza desde la resistencia y lucha con las armas del sueño y la palabra, quiero cerrar este recuerdo, o casi cerrarlo, porque me queda otro poema, y esta nueva celebración del maestro, el poeta y el amigo Mario Cesarini de Vasconcelos, es decir, Mario Cesarini, a veces Mario Cesarini Rossi, porque creyó haber descubierto un antepasado italiano, Rossi, o siempre y sencillamente, para todos nosotros, para mí, Mario, Antonín Artaud. Pues no voy a tener tiempo de leerlo porque es un poema bastante largo, pero para eso están las antologías, para eso también estoy yo y envío por los medios habituales hoy, como son el email, etcétera, todo aquello que se me solicite. Y en cualquier caso, he dicho al principio que, al fin y al cabo, lo que nos propone el surrealismo es vivir de otra manera distinta. Es viajar por la vida, el hombre como homo viator, de otra manera. Mirar la realidad con los ojos, repito una vez más, del niño, del ebrio, del enfermo, del forastero, del poeta. Y viajar, navegar, porque al fin y al cabo, como decían los clásicos, navegar es preciso, vivir no lo es, los clásicos latinos y griegos. Y si se puede y se debe viajar de otra manera, no es para ir a buscar una Ítaca cualquiera, ni para ir a buscar un vellocino de oro, que sabemos que no existen realmente, porque la osadía, la maravilla, la utopía no es algo que nos espera al final de un camino, es el propio viaje. Y ese viaje pues podremos hacerlo a través del navío de espejos, poema magistral de Mario Cesarini, surgido en uno de los cafés de los años 58-63 que frecuentaban los surrealistas, el Café Hielo, que sigue existiendo en la Plaza de Rosí, aunque hoy convertido, en fin, en uno de tantos bares como tenemos hoy aquí. Bien, el navío de espejos de Mario Cesarini. El navío de espejos no navega, cabalga. Su mar es la floresta que de nivel desierto. Al crepúsculo irradia sol y luna en los flancos. Por eso el tiempo no gusta de acostarse con él. No aman los armadores su claro derrotero. En cuanto al movimiento, se diría que para. Al arribar a puerto no hay muelle que lo abrigue. Nada trae su bodega, nada lleva al partir. Voces y aire pesado, no otra cosa transporta, y en el mástil radiante una especie de puerta. Sus 10.000 capitanes tienen el mismo rostro, la misma banda oscura, el mismo grado impuesto. Cuando uno se revela hay 10.000 insurrectos, como los ojos de la mosca reflejan los objetos. Y cuando alza uno de ellos el cuerpo sobre el mástil y escruta el mar al fondo, todo el barco cabalga como los astros en el cielo, desde el principio hasta el final del mundo. Viajar, navegar como nuevos argonautas o como nuevos Ulises reencarnados a la búsqueda, esta vez en palabras de Mario, y ahora sí acabo de verdad, del lugar maravilloso y cantante donde se encuentran todos sus manantiales. Lugar que a todos nos espera, lugar a lo que a todos les deseo y, en fin, el lugar, en definitiva, al decir que yo mismo
me dirijo en lo que Pío Baroja llamaría la última vuelta del camino, en mi caso, de mi camino. Muchísimas gracias a todos. ¿Alguien quiere contradecirme esta derecho ahora? Yo voy a decir exactamente lo mismo. Tenéis ahora el turno de preguntas. Sentiros libres de preguntarle todo lo que queráis a Perfecto. Lanzamiento de objetos, tomates, si no han estado de acuerdo con lo dicho. Sé que te podrás defender perfectamente. Bueno, sí tengo cierta experiencia en esquivar. Castellano, catalán, portugués. Sí, es cuando como queráis y como queráis. Lenguas románicas, no hay nada, entonces, ¿no? Pues magnífico, pues a navegar. Están enterrados en el mar, como decía que ¿no? Pues a navegar todos. Ahora creo que tengo que firmar un libro, ¿no? Sí, esto lo podemos hacer después, no te preocupes. Pues después vale. Digo, si nadie tiene preguntas, yo sí que tengo algunas. No sé si, Miquel, ¿quieres decir algo? Yo sí que he apuntado algunas. Antes estábamos charlando, tomando un cafetito y me has hablado de la importancia de la nocturnidad en la vida de Mario. A mí me gustaría preguntarte a qué nivel o qué importancia tiene ser un noctámbulo, ser un amante de la noche o ser un amante de esos misterios a la hora de crear tanto sus poemas como sus pinturas. Es algo que siempre me ha atraído mucho de estos pintores. En el caso de Mario, la noche era para su experiencia vital, ¿no? Más incluso que para su propia creatividad. No era de los que se sentaban con el flexo en la camilla a escribir poemas toda la noche. La noche la dedicaba a otras cosas. Del vivir la dedicaba pues a ir por ahí, de bares. Pero eso ya era a partir de la 1 a las 2 de la mañana. Hasta ese momento estaba con amigos, normalmente en su casa, y yo pasé horas y horas allí. Y vivía con su hermana Henriette. Solo el nombre era francés, la madre de Mario era española por casualidad. Había nacido en Hervás, en Cáceres, porque su padre trabajaba en la construcción del ferrocarril de la Ruta de la Plata, desde Mérida hasta Santiago de Compostela. Iban naciéndole así hijos. La madre de Mario nació en Hervás, después ya se trasladó de Lisboa enseguida, y allí fue profesora de francés. Entonces, la hermana Henriette exigía que se pronunciara su nombre correctamente en francés, pero después era española por los 4 costados. Todos tenía un montón de abanicos españoles, joyas españolas, se peinaba, se arreglaba, y encima usaba perfumes y jabones que me encargaba a mí y que ya no existían en España, que se llamaban maderas de Oriente. Y yo tuvieron su época, su momento, pues ya no se encontraban. Yo perdí horas buscando por toda la noche maderas de Oriente. Vivían juntos los dos, Mario en su cuarto, con sus cosas, amigos y demás, y ella en la cocina, en el comedor, con la televisión viendo telenovelas, y acompañada por la gata Anne Bloom. Sí, el gato era nuestro animal técnico. Había el gato, ese dandy extraordinario, ¿no? y anarco, es el gato, el felino, por encima de todo, era nuestro animal totémico. Y tenía una amiga magnífica, una artista internacional mundialmente conocida, Vieira da Silva, portuguesa, pero que vivió casi toda su vida exiliada o autoexiliada cerca de París. También tenía un gato, se escribía en cartas y al final, en vez de despedirse con un abrazo o un beso, despedía con un miau. Y ahora hemos publicado esas cartas con el título de Los gatos comunicantes. Bueno, pues allí estaban en la noche. Y hasta las 12, y muchas veces estaba solo Mario, estaba Henriette y yo, y entonces a ella le daba por sacar el españolismo a cuenta,
Sabían un montón de canciones que su madre les había enseñado, de aquellas de zarzuelas, de cabaret, de los años 30, y entonces poníamos a cantar desaforadamente hasta las tantas, ¿no? Y ellos dos a fumaban 3 paquetes de cigarrillo cada uno por día, de manera que aquello era un espectáculo. Y bueno, entonces él no era tanto para crear venir después, era un trabajo diurno, pero obviamente a partir de la experiencia de su vida nocturna. Lo que sí es verdad, y eso comentaba esta mañana en una entrevista, ¿no?, es que Mario era un histrión absoluto, magnífico, genial, un histrión, sí, muy serio, pero se divertía y nos divertía a todos. Tenías que conocerlo un poco, porque si no te asustaba, ¿no? Pero una vez que lo conocías, bueno, siempre estaba muy así. Yo siempre he contado, cuento algunas anécdotas, pero son las más divertidas, entre otras porque además hay otras anécdotas que no puedo contar en público. Pero las dos que todos conocéis, especialmente mi querida María, que ya me ha sabido 30 veces, pero no me importa para acabar las cosas así con un poco de humor nocturno. Una que no te conté. Mario y yo solíamos beber siempre, sobre todo cuando estábamos de fiesta, Coca-Cola Light. Era nuestro champán particular. Y Mario, además, como fumaba tanto, tenía toda la ropa siempre agujereada, las sábanas agujereadas, una cosa espectacular. Y un día llego por la noche y siempre íbamos a comer allí, a la avenida Colomán Piñeiro, muy cerca de su casa. Y dice, bueno, vamos a cenar. Y pues sí, venga, vamos allá, a lo largo de siempre. Dice, no. Y veo que Mario, me fijo en Mario y estaba vestido, ¿sí?, de domingo, como decíamos en mi pueblo. O sea, ropa limpia, la misma de siempre, la misma camisa, limpia, sin agujeros, ni nada. Dice, no, hoy os voy a invitar a mi hermana y a ti a un buen restaurante. Vamos, pido un taxi, vamos a un restaurante, efectivamente buenísimo. Y viene el metro, todos obedientes. Empiezo a pedirnos qué queremos, qué no queremos. Y para beber, entonces yo le digo, hablando por Mario y por mí, para el poeta y para mí, Coca-Cola Light, por favor. Entonces Mario dice, no, hoy traiga un buen vino, de los mejores. Espectacular, ¿eh? Y él me hace con una sonrisa de oreja a oreja. Esto va a ser un filón, ¿no? Vamos, va y trae un gran vasco, cosecha de no sé qué año, uno de los mejores vinos del Down, del centro de Portugal. Y entonces Mario empieza con un espectáculo, pone la copa, se le sirve un poco para que él, haciendo toda la ceremonia propiamente de los grandes bebedores, de los que saben, de los expertos, ¿no? Sobre un poco, huele otra vez el sorbet. Muy bueno, me hace sonriendo. Y vaya a echar el resto en la copa y dice, no, pero ahora con un poco de agua. Lo mira, bueno, va a buscar un poco de agua. Y con el agua y eche. Otra vez hace toda la ceremonia, magistralmente. Y vuelve a mirar al metro con ojos de agradecimiento y dice, ahora está mucho mejor. Bueno, pero si ahora me trajera un poco de azúcar, ya. Y el metro ya no sabía qué hacer, dice, bueno, a por un poco de azúcar, la echó, Mario bebió. Ahora sí, el mejor vino que he probado en mi vida. Y el metro mira a mí, mira a la hermana, que estaba con ojos pasmados, ¿no? Mira a la hermana y le dice, ¿qué le vamos a hacer, señora? Todos tenemos a alguien así en la familia. Y entonces la hermana, para rematar, ¿lo ve? 1000 veces le he dicho a este hermano mío, tonto poeta, que no es con agua como hay que culminar el buen vino, es con 7-Up. Reí el camarero del metro, llamó al camarero, pero atienda esta mesa que yo existo. Pero él era siempre así. Y otra anécdota también.
también, que parecía divertida. Él tenía un apartamento en la costa de Caparica, un apartamento lleno de verjas, por eso lo llamaba Sensín, como la prisión. Y Caparica, bueno, un día me llama y dice, ven a cenar, cojo un taxi, ven hasta aquí y cenamos juntos. Entonces, cojo el taxi, atravieso el río Tajo, paso al otro lado, a la costa de Caparica, me paro en la plaza de entrada de Caparica y al fondo está la calle de Mayo y al fondo hay unas dunas y ya está el Atlántico. Entonces veo, como si fuera una película, como de las dunas van surgiendo poco a poco dos cabezas, dos cuerpos, el de Mario y una señora, y después detrás de ellos un montón de gatos, 20 gatos por lo menos. Y van avanzando hacia mí, yo voy avanzando hacia ellos, nos encontramos a mitad de camino, un abrazo enorme, y Mario me mira y me dice, mira, Mario era homosexual. Sí, pues se lo había dicho. Y dice, mira, perfecto, esta mujer que ves aquí, una mujer de 60 años, preciosa, muy guapa, esta mujer que ves aquí es encantadora, como ves, guapísima, muy culta, tiene un problema de afectividad, y es que su marido es un zángano, que no sirve para nada. Entonces la mujer llegó 2 días pidiendo a ver si yo podía darle un poco de calor humano, aunque fuera solo por una noche. Pero yo le dije, mire señora, la naturaleza no me permite complacerla, lo siento muchísimo. Pero tengo aquí este catedrático español, que es heterosexual, y que, sin duda, perfecto, no me vas a defraudar. Tú lo harías, ¿verdad? Vamos, ella lo merece, de verdad, perfecto, lo merece. Lo harías una noche con un poco de calor. Yo estaba así, yo sabía perfectamente que lo conocía y ya sabía que por dentro se estaba riendo. Un hombre estaba trágico, realmente apasionado. Entonces la mujer cuando me vio, como a mí me dio con una cara un poco de sorpresa, se me acercó, me cogió del brazo y me dice, perdone profesor, los gatos no entran en el trato. Se acabó todo, Mario empezó a reírse a carcajadas y ya todos nos fuimos con los gatos a comer a una terraza en la playa. Él era siempre así, pero yo digo, había que tener cuidado porque en principio, no sé, estaba verdaderamente mal, solo después de que estallamos. Y si él era muy delicado también, si veía que, pues porque no lo entendían, porque no lo conocían, alguien empezaba a mosquearse un poco, a mostrarse así, inmediatamente cortaba la broma y pedía disculpas y seguíamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero sí, Mario, por otra parte, hablé de Mario cantando cuando venía aquí conmigo, pero lo impresionante era cuando Mario se ponía a recitar. Se ponía a recitar, por ejemplo, en su casa, ¿sí? De repente le daba por eso. Conocía prácticamente toda la poesía portuguesa, la mayor parte de la española, buena parte de la francesa y una parte de la inglesa. Normalmente recitaba en español o en portugués, pero también en español, en hablaba en francés. Y entonces daban como ataques de rapsoda, ¿no? Sencillamente se levantaba de la cama, intentaba apagar la colina donde fuera, probablemente no llegaba a apagar nunca, ya quedaba, y se ponía a recitar. No conozco un espectáculo verdaderamente como ese. Nunca he visto lo mismo que a mí cuando lo he visto recitar en otros sitios, en público, en algún restaurante, en que él recitaba. En homenaje a ese papel de rapsoda maravilloso de Mario, él murió en el 2006 y desde entonces en Famalicão, donde tenemos el Centro Portugués de Surrealismo, hacemos los encuentros Mario Cesarini. Y una de las cosas que hacemos es que durante 2 mañanas salen por las calles de Famalicão, una ciudad viva más o menos, digamos, salen por las calles de Famalicão, hace frío ya, estamos hablando de noviembre, finales de noviembre, con unos impermeables por el Mario Cesarini, ¿no? Un grupo que tenemos de poetas en la calle. Entonces van por los bares, por los restaurantes, por los supermercados, mandan pararlo todo, piden el micrófono, recitan un par de poemas y después llevan poemas surrealistas en tiras como aquellas que antes había en mi pueblo, recuerdo, en los espectáculos
había una rifa al final siempre, se daban unas tiras de números, por aquí teníamos los poemas, y entonces recitaban 2 poemas para no aburrir al personal, y después iban distribuyéndolos allí, cosa fantástica, y se recordábamos al Rapsodo. ¿Alguna otra cosa? Mira, si coges carrerilla puedes estar aquí toda la noche, ¿verdad? Sin problema. No sé si nos quedan unos minutitos para una pregunta más. Si alguno de vosotros se ha despertado vuestra curiosidad y quiere preguntar algo, ahora es el momento. Si no, estimado perfecto, creo que si quieres podemos cerrar aquí el acto, o si quieres añadir algo más para concluir, lo que tú desees. Pues gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado y tengáis un buen verano.